Ahí está. Sí. No, que hay una parte que dice que hay que reconocer que hay distintos modos de enseñar y modos de aprender. Esto que planteas vos de que no hay, cuando el niño explora y que busca a lo mejor un camino, bueno, eso también, digamos, hay que formarlos a los docentes de que hay distintos modos, que también la propuesta nuestra puede ir por eso, de que hay distintos modos o darle como otros modos de enseñar para que también puedan tener distintos modos de aprender. Claro. Ay, no puedo presentar, che. Pero no, bueno, yo lo tengo abierto acá. Bueno, entonces lo sigo leyendo acá. Yo lo tengo abierto porque así lo veo más grande. Bueno, ¿sabés qué te decía? Me parece que hay que apelar ahí al concepto de infancia y ver y recuperar esta, sí. Porque bueno, se toma mucho, ¿viste? Uno primero, tenemos los intereses de la infancia, o sea, ¿cuáles son para qué problema, cuáles serían los problemas de la realidad, las problemáticas que queremos abordar en las escuelas, en perspectiva situada y en perspectiva de los intereses de los estudiantes, y tenemos que apelar justamente al valor de esas habilidades que son casi innatas. No digo que no son que son naturales, porque no, son construidas. Un niño estimulado en su casa a investigar, a leer, a cantar, al deporte, va a desarrollar esas habilidades. Si no hay ningún estímulo para eso, no lo va a tener. Por lo tanto, hay que aprovechar los saberes previos que traen algunos niños para estimular a los otros que no los traen a que puedan desarrollar estas habilidades, claro, porque desarrollo de pensamiento crítico que ya están en ellos. Hay de una forma, digamos, que es parte del aprender humano, que es preguntar. Y sí, para problematizar es esencial saber hacer preguntas. Porque enseñar ciencias es también eso, es que el niño es promover y desarrollar esto, la curiosidad, la pregunta. Estimular creo que sería la palabra, porque sí, no es... estimular. Es el estímulo que hace al desarrollo de eso, pero porque es una habilidad que está. La mayoría de los niños son curiosos. O sea, porque yo creo que no hay ninguno que no sea curioso, que no quiere saber por qué es esto, cómo se llama esto, de dónde salió esto. O sea, y hay que recuperar y hacer que si es un niño que no sabe leer y escribir, digamos, vamos al nivel inicial, que la maestra registre las preguntas. Sí, pero es que inclusive, mira, nosotros acá en la primaria, en un momento, tantas cosas que he hecho, en el inicial íbamos y dábamos como un tallercito con los chicos, ¿viste? De las chicas que están estudiando para inicial, y en ciencias naturales. Y el registro, y como distintos contextos. Y en algunos ahí como contextos muy desfavorecidos, bueno, pero ellos que si bien no escribían ni nada, pero que pudieran registrar, o a lo mejor con un dibujo, o a lo mejor ponían una letra, observaban algo y ponían una letra, a lo mejor, no sé, y que esa letra ya estaba representando lo que ellos ya comunicaba, qué es lo que ellos exploraban. Entonces, también es una forma, porque no te van a... Vos fíjate, apelamos a la oralidad, lectura y escritura. Claro. Y además contribuimos a que aparte dibujaban. Aprendizaje de la oralidad, lectura y la escritura se puedan volcar y favorecer el desarrollo de estas otras habilidades, que son más bien de un sentido mucho más abstracto, ¿no? Pero que me parece que es fundamental. Lo otro es, digamos, esto es lo que uno piensa en función de los aprendizajes de los estudiantes. Pero también nosotros, como formadores de formadores, tendremos que pensar en cómo vamos a desarrollar esta alfabetización
científica en los docentes. Sí, porque primero Entonces, tiene que pasar claro, tiene por que el pasar cuerpo por de mi los experiencia, docentes. exactamente. Si no pasa por mi cuerpo, es difícil que yo pueda alfabetizar científicamente a un niño si yo no tengo despertado en mí, o estimulado en mí, el de la curiosidad. Porque yo sí, a mí ya se me durmió, porque yo ya no soy un niño, porque ya estuve atravesada por todo el sistema educativo que te fue marcando. Yo siempre daba un ejemplo, Marita, de, creo que lo leí en algún artículo, qué sé yo, pero me quedó muchísimo. El caso de una niña que dibujaba en nivel inicial, dibujaba flores. Y eran cualquier cosa, digamos, pero para ella eran flores, rayones o las flores que tenía, no sé, tenía ojos, tenía listo, eran unas flores diversas, a cómo lo sentía ella. Y la maestra le decía, ay, qué hermoso, y los padres iban, ay, qué hermoso, qué sé yo, bien, qué linda las flores, qué hermosos los colores, qué sé yo. Todo sentía el estímulo. Cuando pasa a primer grado, la primera flor que hace, la maestra le dice, ¿y qué dibujaste? Una flor. Entonces le dice ella, no, eso no es una flor. Y entonces dice, sí, es una flor, ta, ta, ta. Entonces la maestra le dibuja en el cuaderno La flor como ella. la flor, el círculo, los pétalos, el tallo, la hoja. A partir de eso, de ese momento, la niña comenzó a imitar y Claro. perdió su espontaneidad, digamos, en esa práctica. Quizás ella hubiese llegado sola a un dibujo de la flor mucho más cercano a lo que ella veía, a lo que veíamos todos, porque a lo mejor ella lo veía así, qué sé yo, cómo será. Pero la escolarización primaria la fue como acorralando. Sí. Entonces, nosotros hemos sido de alguna manera domesticados. Recién hablábamos con Bambo así de eso, ¿no? De la escolarización, como te va domesticando, te va haciendo, homogeneizando. Hemos sido parte de ese proceso. Por lo tanto, hoy tenemos que volver a empaparnos de eso que tiene, a contagiarnos de esa espontaneidad y de esa curiosidad. ¿Viste esos videos de Melina Furman cuando las maestras gritan eureka, qué sé yo, porque hacen un experimento? Sí. Bueno, hay que volver a generar eso. Eso, ¿sí? Tienen que hacer la experiencia ellos para después poder y equivocarse, porque en sí no es que salga la experiencia, Claro, sino... o sea, la experiencia del ensayo-error es maravilloso, o sea, el error está mal, porque venimos de una escolarización donde el error se castiga, se corrige, se califica, ¿no? O sea, cómo la alfabetización científica transforma el error en una nueva posibilidad de experimentación. Eso también, y nos va a ayudar a pensar la evaluación formativa, Marita. Claro. ¿Te das cuenta de cuántos elementos tenemos en la alfabetización científica que nos puede permitir una operacionalización del diseño curricular y de toda esta teoría que a veces queda tan bonita pero tan abstracta? Porque de esa experiencia de pronto, bueno, a ver cómo, lo importante es al poner en palabras, bueno, cómo se hizo, por qué no resultó, cómo lo podés hacer de nuevo, eso es lo importante, más allá de que sí, se mezcló el agua y el aceite. Exactamente, ¿por qué no salió? Las preguntas, ¿por qué? Volvemos a las preguntas, y es algo básico de la infancia. La curiosidad y la pregunta van de la mano, ¿no? Entonces, recuperar también para los adultos del sistema educativo esas características de los niños. ¿Por qué? Porque a la vez esta cualidad de la alfabetización científica nos va a permitir problematizar nuestras prácticas, para una revisión de las prácticas, o sea, es todo un círculo. Y para mí, creo que vos estás de acuerdo conmigo, o sea, nuestra formación, lo hemos dicho tantas veces,
nuestra formación, nuestro paso por la universidad es lo que nos ha permitido tener esta mirada. Sí. Esta mirada problematizadora, de plantear preguntas, de dudar de todo, de entender los sentidos, de poder identificar que hay distintas opiniones. ¿Sí? Por lo tanto, si vamos a dar la alfabetización científica a los docentes, lo que nosotros aportamos como universitarias es eso, como investigadora, va más allá de universitarias, como investigadora es esta capacidad, esta habilidad desarrollada, digamos, de problematizar los fenómenos, ya sean de la naturaleza o ya sean de la sociedad. O de la sociedad, sí. ¿Sí? Porque y los fenómenos que son naturales y sociales, ¿me entendés? Porque también tendremos que empezar a preguntarnos nosotras cómo hacemos para abordar estos fenómenos de manera integrada. Sí. ¿No? ¿Cómo hacemos para, digo, hay una disciplina social que nos acerca muchísimo, que es la geografía. Yo creo que la geografía es la que nos permite a las ciencias biológicas y a la historia, que es la otra disciplina, la otra disciplina de las ciencias sociales. De la social. Exactamente, junto con la formación ciudadana y formación para la vida del trabajo, no sé si forman parte, no sé si esas forman parte de la ciencia social, bueno, no están en la primaria. No están en la primaria esa. Sí, no sé si porque generalmente está la sociales, historia y geografía, y después la otra ya la toman como humanidades, que es ciudadanía, que es formación para la vida del trabajo, y la llaman ya psicología, filosofía. Claro, ética también hay. Ética, claro. Bueno, entonces a mí me parece que si nosotros miramos así, estaba pensando en cómo podemos hacer nosotros tenemos una cabeza disciplinar y los docentes tienen una cabeza disciplinar, pero los estudiantes no, y sobre todo los de primaria no, porque están hablando, los de nivel inicial vienen con campos de conocimiento que no saben ni siquiera que hay campos de conocimiento porque ellos no se enteran de eso, solamente tienen la experiencia de estar en el jardín. Los de la primaria comienzan a reconocer que tienen distintos horarios, o sea, la misma organización de la escolar es lo que les va planteando diferencias entre una materia y otra, entre una disciplina y otra. Lengua por un lado, matemática por otro, ciencias naturales por otro, ciencias sociales, porque ponemos un título, porque les damos indicios de que hay. Ahora nosotros tenemos que deconstruirnos de esa partición disciplinar que es tan propia de la modernidad para empezar a trabajar fenómenos socionaturales o fenómenos que en realidad son sociales porque la naturaleza misma ya es un concepto puesto en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, y poder abordar, ¿y por qué ponemos en cuestión el concepto de naturaleza? Ese sería un buen planteo interesante para abordar, ¿no? Para abordarlo como, digamos, como un eje del diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las sociales. Que la geografía lo aborda muy bien. La disciplina geográfica tiene estos conceptos de territorio, conceptos de población, los conceptos políticos de gobierno, Estado, como construcciones que necesitan del territorio, de la población, de las leyes, La geografía nos da ese elemento y nos pone en contacto entre uno y otro. Fíjate que a veces, estando en primer año de la secundaria, donde damos geografía, ciencias sociales, geografía, nosotros estamos dando los distintos biomas y en ciencias naturales, también, digamos, en biología, también se está dando con el ecosistema. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Sí. Sí, que ahí sería una manera de poder integrar las dos. Exactamente, por eso. Y entonces, ¿cuál sería la problematización nuestra para los docentes para que puedan ver que en realidad
son los mismos fenómenos los que estamos abordando desde distintas disciplinas. Las miramos, se miran con otros ojos, se miran con otros criterios, pero que se pueden unificar para mirarlos juntos. En la escuela, porque tenemos que hacer la transposición didáctica. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí, y va a ser un trabajito quizás nuestro ahorita de pensar cómo podemos hacer que esto sea. Tenemos la experiencia, tenemos toda nuestra historia de docente. Sí, tenemos que ahí verle. De cómo hacer. Yo creo que esas vamos a ir viendo a medida que van saliendo las cosas acá, pero yo creo que si tomamos estos, no sé qué son estos, como los propósitos. No, esto era, a ver, eran los puntos de partida, decía. Los puntos de partida. Bueno, si tomamos esos puntos de partida, acá estábamos vamos a mirar el otro. El otro, a ver, que era que yo había marcado. Mirá qué bien, se ha de construir un equilibrio superador entre las vertientes disciplinares que configuran compartimentos separados al interior del currículum. Por eso yo te dije las perspectivas de integración plena. En las instituciones educativas, la enseñanza de saberes clave de corte disciplinar ha de combinarse con articulaciones múltiples y con el abordaje integrado de asuntos y problemas complejos y auténticos. Esto representa desafíos diferentes para las propuestas curriculares de cada ciclo, nivel y modalidad educativa. Claro, porque es el abordaje que tiene que ser integrado. Se me fue. ¿Qué se fue? Se me fue ¿La página? La 9. ¿9? 9, el principio de la 9. Es el abordaje. Espérate que me da orientaciones, me fui de artículo. No, yo porque estoy acá en el mismo. Sí, vos estás ahí, sí, acá está la 9, espérate que voy a la 9. Bien. Entonces sería, me encantó, ¿te das cuenta cómo estos puntos de partida nos dan por el fundamento? Claro. Espérate. Bueno. Ahí está, ya lo pusiste vos. Sí. Bueno. En tanto normativa escolar, el currículum tensiona las prácticas de enseñanza hacia nuevos horizontes que provienen de la esfera de la investigación educativa, al tiempo que reconoce que los procesos de cambio parten de la toma de decisiones curriculares e institucionales vinculadas con la esfera de las experiencias educativas comunitarias locales y en curso. La innovación y la viabilidad han de dialogar para impulsar transformaciones. La forma del currículum, su accesibilidad y la transparencia de sus enunciados para favorecer la comunicación de los docentes y las familias son asuntos importantes y a tener en cuenta durante su construcción. El currículum tiene sentido en la medida en que los profesores puedan apropiarse de su contenido, trabajar con él y mejorarlo en el marco del ejercicio de su profesionalidad para que todos los estudiantes aprendan. Otro sentido relevante se relaciona con la posibilidad que la comunidad educativa pueda acceder y dialogar con el currículum. Hay una tensión irresoluble en la base de todo currículum, entre lo que se establece para todos y todas y las diversidades de estudiantes, docentes, contextos institucionales, entre otras. Se reconoce la necesidad de dejar espacio para que las variantes necesarias tengan la posibilidad de expresarse. Sin embargo, la aspiración a una base común sigue siendo un motivo que motoriza la construcción del currículum provincial. Dame un segundito, Marita, que voy a ver qué me dijo. Hay una tensión y eso solo leí.
se reconoce la necesidad de dejar espacio para que las variantes necesarias tengan la posibilidad de expresarse. Sin embargo, la aspiración a una base común sigue siendo una motivación que motoriza la construcción del currículum provincial. Cada vez que se la dispone para preservar el derecho igualitario a aprender de todas y todos los estudiantes. Renovación y transformaciones para enriquecer la enseñanza y atender las demandas de nuestro tiempo. Ya ese título a nosotros nos puede servir de título. ¿Sí? Porque Sí. si hay algo que permite la alfabetización científica es dialogar con el presente. Sí, De una manera crítica. tal cual. Estos puntos de partida representan los aprendizajes construidos colectivamente en materia curricular y confirman que el presente no es un tiempo inaugural para la provincia. Así, sobre la base de lo que ya logrado mediante las prescripciones y documentos curriculares existentes, se proponen cambios estratégicos que atiendan al análisis de lo que efectivamente ocurre en las aulas, de lo que se mide como resultados de aprendizaje en los operativos de evaluación, de lo que demanda la comunidad educativa consultada, de la consideración detenida de las necesidades formativas que plantea nuestro tiempo. Se trata de un movimiento de renovación pedagógica curricular en todos los niveles y modalidades del sistema para lograr aprendizajes con sentido a lo largo de la vida. Ese aprendizaje de sentido era lo de Rivas, ¿cierto? ¿Te acordás? Sí, y ahora lo toman acá, ¿viste? Sí. En síntesis, en esta etapa se impulsa un conjunto de modificaciones que articulan e integran las propuestas educativas de los niveles y modalidades educativas del sistema entre sí, sin desdibujar sus especificidades. Apuestan por la generación, eso es importante, la articulación tiene que darse sin desdibujar las especificidades. Exactamente, eso es lo que yo te decía, que aún estando las especificidades, el abordaje integral. Totalmente. Sí. Apuestan por la generación de condiciones para que la comunidad educativa participe y tome decisiones consensuadas y orientadas al bien común de todas y todos y cada uno de quienes se educan. Se orientan fundamentalmente a jerarquizar y producir una sinergia coherente de esfuerzos pedagógicos, vinculando el aprendizaje de contenidos y capacidades. Integran propósitos educativos que se establecieron como transversales en los diseños y propuestas curriculares para alojarlos en el currículum con sentido y pertenencia. Profundizan la integración curricular de áreas y disciplinas al tiempo que actualizan la agenda de temas y problemas contemporáneos cuyo abordaje requiere de los aportes de múltiples campos de saber. Acá está problemas contemporáneos, ese es lo que hay que decía, era el otro, como que decía la tríada, ahora estaban las capacidades, el saber escolar que le llama, las capacidades fundamentales y, como dijiste, las problemáticas contemporáneas. Los problemas contemporáneos. Y ahí es donde nosotros nos toca problematizar el concepto, la palabra problema. O sea, porque problemas contemporáneos no es aquello que esté mal, que sea una situación a resolver. O sí, es una situación a resolver, pero no es un problema en el sentido común, sino que alude a una situación o un fenómeno que puede ser cuestionado, es decir, puesto en pregunta, se le puede preguntar cosas. Eso sería la problematización, ¿no? En términos científicos. Creo que hay que trabajar mucho eso primero, porque si no, predomina el sentido común. Entonces, vuelvo a abordar la basura como un problema, y entonces, ¿cuál puede ser la respuesta? Que esto salió, por ejemplo, muchísimo cuando hice el curso de ambiente con los docentes de la MUNI. El problema de la basura, ¿quién tiene la culpa? Claro. Y entonces la culpa la tenían los sucios. Tenían los que tiraban la basura al río, los que no sacaban la basura a tiempo, los que sacaban o los que no tenían las normas, o no tenemos hábitos de higiene, tiramos el papelito en cualquier lado. O sea, hay una responsabilización del individuo de una situación que excede a los individuos y es una responsabilidad del Estado.
¿no? Entonces, sacarlo de ese sentido común para poder abordarlo coyunturalmente con todos los aspectos que tanto desde las ciencias naturales como de las ciencias sociales nosotros podemos ver el tema de la basura. Sí. Porque si vemos lo que va, mira, pensemos en la alimentación, la basura puede ser un indicio para analizar el comportamiento alimenticio de una población. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos transformar aquello que parece un problema en un problema de investigación? Uh-huh. Y llevarlo al aula como un problema de investigación. Llevarlo al aula y que puedan ser integrados. Hacer las preguntas sobre ese problema. Claro. ¿Por qué existe la basura? ¿Desde cuándo existe la basura? ¿Qué pasaba antes con la basura? Y muchos van a decir, bueno, hay un exceso de población o un exceso de consumo. Y fíjate cuántas otras relaciones y problemas de investigación pueden salir a partir de mirar a la basura como un problema de investigación. Y entonces ahí podemos pensar hasta distintos equipitos de investigación que aborden esos intereses. ¿Sí? Se me ocurre como un ejercicio también para pensarlo nosotros cuando trabajemos. Bueno, por eso, porque eso hay que hacerlo con ellos. Totalmente, ¿sí? Con los docentes, quiero decir. Exactamente. Bueno, entonces sigue acá. Parten del currículum desarrollado en las instituciones educativas y plantean nuevos desafíos. Reconocen el currículum como palabra que circula, de la que se apropia la docencia para resignificar y enriquecer su práctica. Proponen una narrativa expansiva y plural del currículum que se comunica de forma accesible e ilustrativa en múltiples lenguajes y plataformas, posibilitando su disponibilidad, comprensión crítica, adaptación y puesta en práctica, así como habilitando nuevas preguntas y generando. Este también nos puede servir a nosotros como disparador para nuestro fundamento. Se me sube a mí. Ahí está. ¿Cómo se te sube? Ahí está. Cuando pongo ahí está. No, se me va a otro. ¿Qué a otro? A otro, al marco curricular. No, sí es marco curricular común. No, sí, sí. Sí, espérate que yo voy. Acá está. Valorizan la toma de decisiones curriculares en la escala institucional, por lo que favorecen la autonomía de las instituciones educativas. Esto también porque nosotros trataríamos de que nuestro proyecto... Para que sea situado. Ay, para que me fue eso. En esta línea, la renovación de la propuesta curricular provincial incluye diversos documentos que componen el diseño curricular de la provincia de Córdoba, Currículum Córdoba, como también propone diversas instancias, acciones y componentes que llegarán en sucesivas etapas al conjunto de la educación obligatoria para las instituciones y equipos docentes. Está el Currículum Córdoba, o ese se llama Currículum Córdoba el conjunto de documentos. Claro. Son los 3 documentos. El de las orientaciones, que está ahí bajado. Y el de la progresión de aprendizaje. Conforman este diseño curricular 3 documentos: marco curricular común, los documentos de orientación pedagógica y didáctica para cada nivel, y las progresiones de aprendizaje para cada campo espacio curricular. Estos materiales abarcan la trayectoria escolar completa desde la educación inicial, transitando la educación primaria hasta la educación secundaria. Ve, y ahí están. Y acá están los enlaces, Marita. Sí, es que está bajado ahí. Ya lo bajé. Claro, ya. sí.
Digo, pero debe estar lo de inicial, primaria, secundaria. Acá están, ¿ves que ahí está el enlace? Sí. Y después viene progresiones de aprendizaje, lengua, matemáticas, ciencias naturales, Sí. ciencias sociales, educación tecnológica y ciencias de la computación. Y acá viene, este debe ser para secundario. Lengua extranjera, inglés, educación artística, sí. Educación física, ciudadanía y humanidades. ¿Ves? Formación para la vida del trabajo, es otro campo. Ah, formación para la vida del trabajo está aparte, mira. Sí. Y vos sabés que yo no sé si vamos a tener que unirla con esta nosotros también. ¿Con esta con quién? Sí. Dame un segundito que voy a atender la puerta. Sí, ya voy. Dame un segundito, Marita. Sí. No creo que te descongelen. No, no. Hay pollos, hay alitas y hay peces. Sí. Sí. Ama proveedora. Bueno, hacia un currículum que promueva la enseñanza y los aprendizajes durante la trayectoria escolar completa. En tanto acuerdo social, el currículum prescrito, hay una definición de currículum. El currículum como acuerdo social. Sí. El currículum prescrito conforma una pauta enriquecida para la enseñanza. Ahí hay una definición de currículum, que es un acuerdo social entendida como una pauta enriquecida para la enseñanza. Por eso, además de definir qué han de aprender las y los estudiantes en cada periodo escolar, en el marco de su educación permanente que excede la escolaridad obligatoria y se despliega a lo largo de toda la vida, ahí hay un posicionamiento diferente con respecto al derecho a la educación. ¿Te acuerdas de esa pregunta que yo siempre recogí de Gabriela Dickers, que dio un momento en una conferencia preguntando si en Argentina el derecho a la educación era solo el derecho a la escolarización? Ajá. Bueno, era poner en tensión, ¿no?, el concepto de educación. Si la educación solamente era escolarización. Claro. Entonces, y por lo tanto, si el derecho a la educación era solo el derecho a la escolarización. Bueno, acá se está yendo un poco más allá de la escolarización y se está reconociendo, o sea, hay una definición implícita de educación que porque va dice a lo largo de toda la vida. De toda la vida, exactamente. En el marco de su educación permanente,
que excede a la escolaridad obligatoria y se despliega a lo largo de toda la vida. Se explicita a continuación el encuadre político-pedagógico que direcciona la propuesta educativa de la provincia y las grandes dimensiones formativas del conjunto de la educación obligatoria en sus distintos niveles y modalidades. Encuadre político-pedagógico. Claro, que ahí está, que lo que marqué yo. Exactamente. Hay 3 opciones político-pedagógicas fundamentales de la propuesta curricular para todos los niveles y modalidades y para cada institución educativa de la provincia. Estas son equidad, igualdad e inclusión educativa desde una perspectiva integral de derechos y cuidados, calidad integral de la experiencia educativa, gestión y profesionalización docente en la construcción de la escuela posible. Claro, ves que ahí la profesionalización ¿Por docente. qué te pone en términos de opciones? ¿Cómo de opciones? ¿A dónde opciones? Dice, hay 3 opciones político-pedagógicas fundamentales de la propuesta. Hay 3 opciones, decís vos. Yo no le presté atención, lo tomé como que eran las 3. Pero si dice opciones, porque uno puede elegir una. ¿Serán como las juntas? Pero no me había dado cuenta. No sé, voy a ver. A lo mejor está mal usada la palabra, nada más. Sí, me parece que sí. Serían 3 líneas. Claro, 3 líneas, 3. Pero opciones es para elegir. Sí. En tanto garantes del derecho a la educación de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos, la equidad, igualdad e inclusión educativa representan complejos desafíos para las instituciones educativas. Partimos de la igualdad educativa y esto implica, entre muchas otras cuestiones, asegurar a todos y todas las mismas oportunidades de acceso, permanencia y egreso de la escolaridad obligatoria, promoviendo el progreso creciente de sus capacidades como personas y ciudadanos y ciudadanas. La inclusión educativa tensiona ese principio ético-político de la igualdad, dado que supone el reconocimiento positivo de las diferencias, garantizar la igualdad en la diversidad de condiciones socioeconómicas, contextos regionales, capitales culturales, familiares, identidades sociales, historias y proyectos de vida, intereses y cronologías de aprendizaje, entre otras diferencias que portan las y los estudiantes, es el horizonte de una institución educativa. Hablar de equidad desde la perspectiva de la inclusión implica alojar la diversidad sin poner en riesgo la igualdad, acoger y sostener las múltiples trayectorias reales, personales y colectivas, impidiendo que las desigualdades de origen se transformen en destinos. Una institución educativa inclusiva, igualitaria y justa es aquella que practica una pedagogía del cuidado. Educar y cuidar no son opuestos. Una escuela con docentes que cuidan es aquella donde los vínculos pedagógicos se sostienen en la escucha, en la habilitación de la palabra, en la contención afectiva, la empatía y la preocupación por el otro frente a situaciones de vulneración, dificultades sociofamiliares y subjetivas que ponen en riesgo el crecimiento y el bienestar de sus estudiantes. Leen esto nuestros compañeros y lo van a odiar hasta el fin de los tiempos. Te habilita la escucha y qué sé yo, mentira. Porque además es injusto para los docentes lo que están planteando. Es injusto, o sea, vos sobre que tenés que sobrevivir con este mísero salario que tenemos, sí. ¿Vos querés que yo me involucre con los problemas del otro? Dios. Sí, por eso toda esa parte ahí yo no la leí, qué sé yo, pero a mí lo que esa parte que está más arriba. Pero espérate que quiero ver cómo une, si son opciones o si son líneas, las 3 líneas conforman el currículum. Me parece que habría que ver cómo lo plantea. Porque si son opciones, como que uno puede decir, bueno, uno puede elegir una. Como para este lado. Claro. Sí. Al ofrecer saberes socialmente relevantes, la escuela brinda herramientas para acompañar y prevenir dichas situaciones, asumiendo las personas adultas la responsabilidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿No hay en el educar acaso una hospitalidad consistente en acompañar, habilitar
dar paso, recibir, atender, escuchar, no hay una primerísima y siempre presente decisión de afirmar la vida, de garantizar el derecho a la educación. Era obvio que querías leer. A su vez, la noción de cuidado, desde la perspectiva curricular, también se refiere a la decisión de poner a disposición un conjunto de saberes a los que todas y todos tienen derecho. A su vez, la noción de cuidado, desde la perspectiva curricular, también se refiere a la decisión de poner a disposición un conjunto de saberes a los que todas y todos tienen derecho. En síntesis, la institución educativa y el currículum cuidan. Mientras enseñamos, cuidamos, y cuando cuidamos, también educamos. Calidad integral de la experiencia educativa. Esa era la otra opción. Constituye en esta instancia la opción por poner en valor. Es una opción. ¿Ve? Sigue llamando la opción. Yo no, cuando lo leí no me di cuenta eso de la opción. Bueno. En esta instancia, la opción por poner en valor para docentes y estudiantes de las escuelas cordobesas su condición de sujetos de la experiencia. Es una invitación a hacer de cada escuela un espacio abierto a la experiencia. Si es una opción, tomamos esta. Por eso yo le marqué esa y la otra. Claro. Es una invitación para hacer de cada escuela un espacio abierto a la experiencia, promotor de acontecimientos que expanden las posibilidades de conocer, convivir y transformar la idea de experiencia. Se centra en la aspiración que toda convivencia puede abrirse a la posibilidad de un acontecimiento que deje huella y supone un intercambio a partir de lo que cada uno, tiene de propio, para que pueda desplegarse el camino de la búsqueda. Una pregunta, un experimento, una conversación. Y la implicación personal desde lo que cada uno vive en su recorrido, haciendo de ello una experiencia. En este sentido, por un lado, la noción de calidad excede las ideas de eficiencia y eficacia educativa, incorpora la pertinencia y la relevancia. Nos viene re bien todo esto porque son elementos de la alfabetización científica. ¿Sí? Para albergar, educar y promover a las personas desde sus diversos puntos de partida y condiciones con equidad. Por otro lado, la opción política por la calidad se vincula con la posibilidad de asociar aprendizajes y enseñanza a la idea de experiencia y con todo lo que resulte esencial para que la experiencia acontezca, en tanto vivencia que posibilita religar hechos, información, prácticas y subjetividad. En la experiencia, el sujeto hace la experiencia de algo, pero sobre todo hace la experiencia de su propia transformación. La rosa. La rosa, ¿te acordás que yo lo había dicho? Lo tomaste, sí. Esto resuena con los sentidos más importantes de la educación y con saberes pedagógicos muy valiosos que desde hace más de un siglo tensionan las prácticas educativas tradicionales hasta hacia nuevos lugares. Eso que me parecía, porque esto de la experiencia tensiona con la práctica. Totalmente. Y la experiencia no es igual a experimento. Eso también es otro. Mirá, ahí nos van saliendo como estos... Sí, puede ser como pregunta. Claro, como dualidades. ¿Experiencia igual experimento? Sí, totalmente. Y sí, mira vos cómo nos va saliendo. Sostenemos que en la actualidad la calidad educativa se expresa, entre otros factores, en la calidad de la experiencia educativa que cada escuela logre habilitar. Perfecto. La experiencia, no obstante, no puede quedar prescrita a la manera de un contenido disciplinar en el currículum. Se puede motivar desde la propuesta provincial, pero ha de conformarse en cada escena escolar desde cada equipo docente para un grupo o para toda la escuela precisamente, porque la experiencia es un vínculo particular con el conocimiento y porque la trama de contenidos, actividades y recursos que posibilitará ese vínculo singular, intransferible, único y profundamente transformador para quien se esté formando y probablemente también para sus educadores, ha de pensarse en contexto o ajustarse en contexto. Vuelvo a pensar esto, ¿no? De que en la propuesta que nosotros llevemos a las distintas escuelas,
esté ese tiempo nuestro de observación, de mirada, de dialogar con los docentes para que sea parte del proceso de intervención. Claro, sí. ¿Sí? La calidad integral supone entonces un trabajo institucional de mejora sostenida en el eficiente uso de los recursos del sistema y de las instituciones, con apertura hacia otras formas innovadoras de trabajo institucional, macro y micro, sobre viejos y nuevos problemas pedagógicos y didácticos. Con la calidad como horizonte, cobran central importancia la gestión educativa y la profesionalización docente en la construcción de la escuela posible. Desde esta perspectiva se enfatiza la promoción de ecosistemas de aprendizaje. Ahí hay otro concepto que tenemos que recuperar. Hay que volver a leer la escuela posible. Ecosistema de aprendizaje. Que permitan una interacción de cercanía entre los gobiernos locales, las escuelas y las organizaciones sociales. En este sentido, cabe la opción político-pedagógica por la profesionalización docente en el trabajo contextualizado de cada comunidad educativa, porque enseñar en nuestra época es más que nunca un oficio que se compone de producción, creación e invención. Y acá después toma, no sé si acá, bueno, si es más adelante, posibilidades del oficio como invención, como creación, que es lo de Ayub. Totalmente. O sea que este trabajo también lo podemos desarrollar para las escuelas técnicas, para las modalidades de... Sí. Y trabajar la idea de oficio de enseñar. Las posibilidades que se abren con la renovación y transformaciones del currículum provincial en el marco nacional e internacional contemplan la participación activa de los equipos de docentes de cada escuela, de sus directivos, maestras y profesores, por un lado, porque las decisiones cotidianas que una docente realiza en el marco de su posición docente, compuesta de convicciones ético-políticas, sensibilidades y definiciones sobre el mundo compartido y sus dinámicas, los problemas educativos y las situaciones que remiten a la igualdad o la desigualdad, a la justicia o la injusticia, a la inclusión o a la exclusión. Facilidades y software habilitan múltiples oportunidades para sus estudiantes. Por otro lado, porque en el marco de esas oportunidades son las construcciones artesanales de un docente, ese bricolage que construye para cada situación, delimitando prioridades, promoviendo y articulando recursos, espacios y tiempos que alojen la curiosidad para generar y sostener procesos de aprendizaje singulares, las que hacen posible la transmisión y la expresión, el desarrollo de múltiples capacidades, la recreación de las culturas. Sostenemos la idea de enseñanza como un trabajo reflexivo y a la práctica docente como un proceso de formación permanente. Que ahí está con lo de la reflexión de la práctica. Este oficio, que implica la toma de decisiones constantes acerca de lo que acontece en las aulas, requiere de algunas pautas concretas vinculadas con la organización y selección de aquellos aprendizajes clave que serán abordados junto a los estudiantes. En el marco de estas acciones, sentidos y apuestas, se configura una posición pedagógica y se construye el oficio de una docente. Esto se articula en las instituciones, en las comunidades en las que la vida profesional transcurre, y a la hora de cuidar, acompañar y enseñar, las comunidades docentes marcan la diferencia. Porque donde se construyen entre docentes las posibilidades para colaborar, estas son ustedes. ¿Cómo? Estas las tendrían que haber citado a ustedes. Sí. No, pero esto fue, bueno, ¿cuándo fue esto del año pasado? Bueno, sí, fue el año pasado. Pero han citado, mira, a Hart Graves, 2019. 2019. Hacer un esfuerzo compartido de la acción se gestan para los estudiantes las mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Se asume así el desarrollo de construir un currículum situado y con sentido que recupere saberes y experiencias. Porque le hablan, viste que ahora es currículo situado y sentido, con sentido. Con sentido. Que recupere saberes y experiencias, garantice igualdad de oportunidades, favorezca trayectorias escolares continuas y completas y pueda reiterar. Esa es la otra.
trayectorias continuas y completas. Que es lo que yo te decía que se logra en las escuelas privadas. Empiezan en nivel inicial y empiezan en sala de 3 y terminan en 6º año. Y en tiempo y forma, digamos, que son muy pocos los que se escapan de las trayectorias continuas y completas, ¿no? Obviamente que hay situaciones como crisis económica o qué sé yo, que pueden llevar a que esta trayectoria sea trasladada a otra escuela, quizás más económica, o a otra escuela, o a una escuela pública. Pero por lo general, la mayoría inician en sala de 3 y terminan en 6º año. Y algunos hacen los profesorados en las mismas escuelas. Sí, y después vuelven a lo mejor como docentes. Como docentes, o sea, fíjate vos, esa circulación, creo que eso es lo que hay que poner también en evidencia, pero eso sería otro libro y otro taller, digamos, o otro seminario, como lo que estamos abordando. Pero me parece que es sumamente interesante y eso tampoco ha sido abordado como tal. Dimensiones formativas comunes. Partimos del encuadre político-pedagógico expresado que recuerda los fines y objetivos de la educación enunciados en la legislación educativa provincial para recrearlos y actualizarlos en dimensiones formativas comunes a todos los niveles y modalidades que orienten el trabajo en las comunidades escolares locales. Efectivamente, en la Ley 9870 se dispone que la escuela toda, tal como se expresa en el artículo 4, inciso N y O, favorezca la centralidad a la lectura y a la escritura como condiciones básicas para la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación de conocimientos, generando las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes. Promueva el desarrollo integral de los estudiantes, la formación de ciudadanos conscientes de sus libertades, derechos y responsabilidades, capaces de contribuir a la configuración de sociedades democráticas, justas y solidarias, así como a la valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. También se plantea la comprensión de los avances científicos y tecnológicos para mejorar las condiciones de vida subjetivas y sociales. A su vez, se dispone a generar condiciones de ejercicio de la participación reflexiva que permitan la activa integración de las y los estudiantes en la vida social, cultural y política, así como en los procesos de desarrollo socioproductivo y técnico profesional, con una apertura a la formación permanente, entre otros. En este marco, que inscribe la educación como política del bien común, ahí hay otra definición de educación. Sí. La educación provincial de carácter obligatorio en todos sus niveles y modalidades se dispone a asegurar para todos y todas y cada uno de sus estudiantes una formación ciudadana acorde a las exigencias y oportunidades del presente histórico. Este propósito se concreta a partir del siguiente conjunto de dimensiones formativas que se conciben de manera interrelacionada y dinámica en los procesos educativos y constituyen un entramado que orienta el trabajo de cada institución hacia la formación integral. Dimensión ética y política, dimensión comunicacional, dimensión social y cultural, dimensión científica y tecnológica, dimensión ambiental y sostenible, dimensión socioafectiva, dimensión prospectiva, productiva y económica. Digamos que todas esas dimensiones le corresponden a las ciencias sociales y a las ciencias naturales. Sí, pero por eso, yo ahí, obviamente que están todas relacionadas, pero bueno, de ahí me fui a leer lo de la científica tecnológica y creo que es lo último que leí. Claro, pero leamos todas porque tenemos que ver. Sí. Porque yo creo que ese conjunto, esas dimensiones son las dimensiones y son como las variables de todo el fenómeno social. Sí. ¿Me entiendes? Sí. O por lo menos del fenómeno educativo, como construcción social. Sí. Dimensión ética y política. Una comprensión de la participación democrática y la confianza y capacidad para participar solo se pueden adquirir gradualmente por medio de la práctica. No pueden enseñarse como una abstracción. Ruth Hart, una genia la Ruth Hart.
El paradigma de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, plasmados en marcos normativos provinciales, nacionales y en convenciones internacionales, concibe a las y los estudiantes como sujetos de derechos y responsabilidades. En virtud de ello, un aporte fundamental de la escuela es que las y los estudiantes conozcan tanto las instituciones, leyes y procedimientos jurídicos como los derechos y responsabilidades que poseen, ya que esto posibilitará que se reconozcan como ciudadanos y puedan ejercerlos. Asimismo, la ciudadanía es una condición jurídica conquistada a partir de la participación social, de las acciones personales y colectivas en busca de reconocimiento, efectivización o ampliación de derechos humanos. Entonces, la formación jurídica de la ciudadanía debe ser necesariamente complementada con la formación política, es decir, aquella formación que pone énfasis en el involucramiento en problemáticas comunes, el compromiso y la solidaridad como virtudes cívicas, en la participación activa en los asuntos públicos de la vida cotidiana y la transformación social como horizontes de empoderamiento ciudadano. Lo político de la ciudadanía implica, en este modo, educar en el poder del cambio, en el pensamos con otros, en la escuela como espacio de construcción colectiva, donde existen conflictos de intereses y también donde es posible dialogar, debatir y arribar a consensos. Esto implica una formación centrada en las prácticas, en un hacer con otros, en la habilitación del ejercicio público de la palabra y las acciones estudiantiles genuinamente participativas. Es decir, la escuela es como un foro, ¿no? Sí. Desde esta perspectiva se promueve que en la escuela se generen espacios y tiempos para que las y los estudiantes, acompañadas con la mediación de las y los docentes, reconociéndose todos como sujetos políticos, puedan apropiarse de la palabra puesta a circular en torno a problemáticas comunes. Esto habilita un ejercicio concreto de derecho a hablar y ser escuchado, promoviendo el intercambio con y frente a otros. Esto habilita un ejercicio concreto de derecho a hablar y ser escuchado. Hoy, lo leí de nuevo. No, es lo mismo, promoviendo el intercambio con y frente a otros para que se repitieron, para que la palabra de cada estudiante adquiere importancia en la construcción de un diálogo común. Fíjate que acá, digo, pensando en cómo nosotros problematizamos, porque podríamos ser, el primero sería dialogando con el currículum, ¿no? O no sé, interpelados por el currículum o por el marco curricular. El marco curricular. Acá aparece otra dualidad, ¿no? De lo que plantea en este párrafo sobre todo, o en este apartado, y es la educación como acto político versus la educación como la educación neutra, digamos, de la construcción histórica que tenemos los docentes. Sí. Luego, el docente que es aséptico, digamos, de la política y de la realidad social, versus sujeto docente, sujeto político. Claro, es que no terminan de entender que, de que somos sujetos políticos. Y por que lo tanto, creo que hay que tomarlo como un posicionamiento. Totalmente, hay que tomarlo como otro aspecto de la alfabetización científica, porque si hay algo que un investigador, un científico hace, es tener posicionamiento, es saber desde dónde hablo, desde dónde opino, reconocer el marco teórico que tenemos atravesado, ¿no? Entonces ahí me parece que es sumamente importante retomar de acá esas dicotomías, recuperarlas, porque hay que hacer un proceso de construcción, de reflexión sobre la práctica que lleve a una desnaturalización de prácticas construidas históricamente, y es un proceso científico. Y ahí mismo ya estamos teniendo una práctica, una experiencia del desarrollo del pensamiento crítico. Claro. Y otra cosa que acá me parecía es cuando, no me acuerdo que dice como sujetos de derechos y responsabilidades, porque viste que es como que antes eran sujetos que formamos sujetos de derecho, sí, o que son sujetos de derecho, pero ahora también está interesante esto también, de formarlos en esas responsabilidades. En responsabilidades, porque aparte
los derechos se ejercen, es decir, los derechos se transforman en actos, en el poder ser, en el poder hacer, en el poder acceder, el poder ser. Entonces, pero sos ciudadano y esos derechos, y acá viene el liberalismo puro, digamos, ¿no? Esos derechos o el ejercicio de esos derechos lleva a acciones que pueden llevar a conflictos. Ujú. Entonces, en esa realidad compleja que es la convivencia ciudadana, aparecen siempre los conflictos. De hecho, el conflicto es el motor de la historia, dijera Carlos Marx. Pero frente a eso está la posibilidad del diálogo y la escuela como espacio público que habilita la toma de la palabra y la expresión, la participación y la expresión de las distintas posiciones. Ujú. Y por lo tanto es un ejercicio democrático, porque el ejercicio democrático requiere que yo respete lo que el otro dice, que acepte que el otro piensa distinto de mí y que no por eso es mi enemigo, y que además podemos llegar a consensos aún pensando diferentes y establecer acuerdos de convivencia, ¿no? Entonces la escuela se vuelve no solamente un foro, sino también un laboratorio. Y ahí, Claro. digo, fíjate vos cómo podemos ir incorporando y cómo no necesitamos de un laboratorio donde haya tubitos de ensayo y Claro, experimentos. no, esto mismo, en este ensayo y error que se va a dar en este laboratorio, que es este foro escolar, la escuela como espacio público, que habilita la toma de palabra, Y esto hay que repetirlo así con énfasis, Marita, porque es muy difícil de aprender, porque en la escuela en la que la mayoría de los docentes se ha formado, solamente tiene el poder de la palabra el docente, el directivo, el Directivo, supervisor, el sí. ministro, el currículum, ¿sí? Pero los estudiantes no. Y los docentes en proceso del docente raso, digamos, tampoco en los ámbitos de producción, aunque se nos participe. Porque la palabra autorizada estaba cargada de la desigualdad jerárquica que suponía la educación Claro. del sistema tradicional. Y acá está planteando, fíjate que en este párrafo es muy claro, es una igualdad en la toma de la palabra entre docentes y estudiantes. Y entonces recuperamos acá, me parece a mí, a Paulo Freire, educador, educando, educador, ¿no? Esta circularidad del hecho educativo. Sí. Que aunque no lo nombren, está ahí. Sí, sí, ahí no lo cita, pero sí. Porque además, ya fíjate, dice, cada estudiante adquiere importancia en la construcción de un diálogo común. La educación dialógica de Paulo Freire es esto, educador, educando, educador. Sí, en otra parte y la no jerarquización de los saberes. habla de la educación dialógica, me parece, no me Bueno, en otra que... En síntesis, la escuela pública se propone formar ciudadanas y ciudadanos al promover en las estudiantes el reconocimiento de sí mismos y de los procesos de sí mismos y de las y los otros como sujetos de derechos y responsabilidades, productos de procesos históricos y luchas sociales, sujetos éticos capaces de actuar crítica y reflexivamente conforme a los valores compartidos, con creciente autonomía moral. ¡Wow! Con creciente autonomía moral. Sí. Sujetos políticos con capacidades digitales que se apropien de la interculturalidad como modo de convivencia justa y democrática, a la vez que estén comprometidos con el desarrollo sostenible y que posean los saberes y las capacidades necesarias para la inclusión en el mundo del trabajo, así como para la realización de sus propios proyectos vitales. En un párrafo dice tantas cosas profundas. Sí, como mucho, sujeto de derecho, sujeto ético, sujeto político. Es como que también mucho para... Es mucho para desglosar, pero está sumamente importante para poder trabajarlo y desmenuzarlo. En el derecho, cuando sale una ley,
se habla de ley, se escriben libros que se llaman la ley comentada. ¿Viste? Es una metodología que tienen los abogados para comentar las leyes que van saliendo. Ajá, no, mira vos. Se me ocurre qué lindo sería hacer un currículum comentado. Currículum comentado, o sea, como tomar distintas partes. Claro, exactamente. Sí, yo te digo porque, por ejemplo, participé en la escritura con Patricia Luna de la ley comentada del abogado del niño, acá en Córdoba. Entonces, se convocó a distintos especialistas para que tomen un artículo y lo comenten. Qué bueno que sería hacer una compilación de llamar a un conjunto de personas, darles un poquito del currículum. Claro, suponete una parte, no sé, que tengan esto que eran las dimensiones. Las dimensiones, exactamente, y hacerlo comentado. O a lo mejor estas mismas dimensiones. O analizar las dimensiones. Cada claro. uno con distintas dimensiones, cada uno, un grupito de la dimensión, que tenga la dimensión esta política, la otra la ética, la otra exactamente. Pensá a quién podemos convocar. A mí se me ocurre Fátima una. Ah, sí. Sí. Sí, sí, estaría bueno. Tendría que ver en las otras dimensiones. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice? Pero sí. Dimensión comunicacional. La palabra en el lenguaje pertenece a otro por mitades. Se convierte en propiedad de uno solo cuando el hablante puede hablar con su propia intención, con su propio acento, cuando se apropia de la palabra, adaptándola a su intención semántico-expresiva. Bakhtin. Esto es semiótica. Bakhtin. Ajá. La posibilidad de expresión define a la condición humana, posibilita la vinculación con otros seres y es un derecho a proteger. En esta dirección, la dimensión comunicacional se constituye como un rasgo propio de todo ser humano y, por extensión, es una característica distintiva de la formación en el horizonte de la escolarización. Esta formación se ofrece más allá de una concepción instrumental, porque deviene constitutiva de lo real y consolida sentidos que se afianzan en la pluralidad de su alcance colectivo. La dimensión comunicacional, en tanto rasgo intrínsecamente humano, atraviesa los diferentes lenguajes que posibilitan la vinculación social. La palabra, el sonido, la imagen, el gesto, el movimiento, la pluralidad de soportes y entornos, entre otras posibilidades, se constituyen en materia significante a partir de la cual se configuran sentidos y se consolida la expresión sensible y creativa. La condición plural de los lenguajes desplaza la primacía de uno sobre otro y potencia la inclusión en sus diferentes alcances. En este horizonte cobra sentido también la ponderación de diferentes temporalidades, como el ingreso de lo porvenir de la postulación conjetural en sus variados alcances, así como la incorporación de narrativas que contemplen las historias personales a través de las memorias familiares, barriales, comunitarias, que evidencien los saberes culturales focales y regionales heredados y reconfigurados. En la medida en que cada comunidad se apropia de diferentes lenguajes, establece sus propios sentidos colectivamente construidos. Eso no implica una homogeneización, sino la evidencia de su condición plural, la expresión de la diversidad en y a través de múltiples materias significantes hacia una identidad definida desde su condición relacional. Así, en un proceso que establece tanto tensiones como controversias, la dimensión comunicacional es deudora de la definición identitaria, entendida en su condición social. La identidad encuentra en esta dimensión su consolidación, su socialización, su construcción y su circulación. Mira esa relación que ha hecho entre lo comunicacional y lo identitario. Y lo identitario. A su vez, en el marco de los diferentes lenguajes, las posibilidades lingüísticas no son una excepción. Su abordaje se bifurca en la consolidación de la propia identidad,
al tiempo que instaura un diálogo con otras culturas, desde el gesto que supone tanto su reconocimiento como su vinculación en una perspectiva que redefine la diversidad en clave de interculturalidad y que encuentra en cada institución su escenario propicio. En este sentido, la escuela supone también un marco privilegiado para las alfabetizaciones, en su condición plural. De esta forma, alfabetización temprana, inicial, avanzada y académica, entre otras posibilidades, atraviesan la escolaridad, definen prácticas propias y recorridos didácticos hacia su trascendencia social. Una pregunta acá entre paréntesis. Cuando habla de alfabetización académica, ¿está hablando de alfabetización científica? A mí me parece que no. Sí, no sé, me parece que no. Porque la alfabetización científica tiene más que ver con aprender las lógicas del espacio escolar, en todo caso, o en el caso de las universidades, la academia está vinculada a las universidades. Pero acá estamos hablando de los niveles obligatorios que no alcanza el nivel superior. Por lo tanto, ¿qué entiende el currículum por alfabetización académica? ¿Será alfabetización científica? Una pregunta para hacer y para indagar en el currículum. Sí. Porque en la práctica, digamos, no es lo mismo. No. No. Estas son cuestiones finitas, Marita, que solo podemos mirar a aquellos que tenemos esta estructura de pensamiento científico, académico, podría decirse. Sí, sí, porque ahí habla alfabetización temprana, inicial, avanzada y académica, entre otras posibilidades, que atraviesan la escolaridad, definen prácticas propias y recorridos didácticos hacia su trascendencia social. Y fíjate que está hablando de esta posibilidad de que los chicos de secundaria puedan ingresar a la universidad, porque aspiras al estudio superior, es decir, la secundaria te tiene que habilitar a los estudios superiores o a la vida para el trabajo. Por lo tanto, yo creo que acá cuando hablan de alfabetización académica, no están hablando más bien de las lógicas de aprendizaje, como eso que vos estabas diciendo hace un rato. O sea, cómo se aprende, cuáles son las estrategias de estudio, para sobrevivir en el espacio escolar. No de la alfabetización científica. Entonces nosotros podemos dialogar ahí. Seguramente después lo va a poner como separado de las alfabetizaciones que ha nombrado acá, que son comunicacionales, porque es un tipo de lenguaje. El lenguaje científico es un tipo de lenguaje. ¿Te acordás ese texto de hablar ciencia ¿cómo se llamaba? Enseñar a hablar ciencia. ¿Te acordás el nombre? No. Ay, se me ha ido de la enseñar a hablar ciencia. Autor. Lemke. ¿Te acordás de este hombre? Sí. Bueno, yo creo que hay que recuperar este libro de Lemke, porque es un libro básico, enseñar a hablar ciencia. A mí mis estudiantes de la escuela secundaria me decían, usted habla de ciencia, no le entiende. De acuerdo, Patente, digo, como que hubiesen aprendido, como que hablara de otra forma. Claro, pero justamente a mí me llamó la atención porque la lectura de este es enseñar a hablar ciencia. ¿Cómo se enseña a hablar ciencia? Claro. Si enseñamos a hablar ciencia, estamos enseñando a pensar ciencia. Bueno, ¿no? Es que la alfabetización científica es eso. Es eso. Pensar
desde pensar científicamente. pensar como un científico, digamos, o hacer las preguntas como un científico. En los diseños curriculares anteriores se planteaba eso, entre los metaobjetivos de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pensar como piensan los científicos. O sea, acá en la dimensión científico-tecnológico, no sé, a ver, no me acuerdo. Bueno, sí, ahí vamos. Así. En este sentido, la escuela supone también un marco privilegiado para las alfabetizaciones, a eso ya lo puso ley. En el currículum, la dimensión comunicacional reivindica la condición expresiva de los sujetos sociales y su posibilidad de participar de la consolidación de sentidos colectivamente consensuados. Está muy vinculado con lo anterior, ¿no? Las prácticas socioculturales que pondera esta dimensión atraviesan la escuela y la trascienden hacia la pluralidad de ámbitos, hacia sus distintivas peculiaridades. Dimensión social y cultural. El esfuerzo realizado para ampliar el contacto, el discernimiento, el placer de la población con la cultura circundante tiene como consecuencia beneficios sociales, por ejemplo, la calidad de las relaciones humanas y la comprensión de uno mismo y del otro. Barbosa, 2022. La enseñanza es un acto de inventiva, de poner a disposición de otras estudiantes de los distintos niveles y modalidades, los saberes culturales y experiencias que la sociedad acuerda compartir en las aulas, porque en ellos se condensan los modos de vida, la percepción, el lenguaje, las sensibilidades y los conocimientos propios de nuestra cultura. Y al ser puestos a disposición, los saberes y experiencias se resignifican y transforman en diálogos intergeneracionales, ya que los estudiantes portan, participan y construyen cultura desde sus aportaciones que la escuela aloja y recrea cotidianamente. En este marco, el currículum es una oportunidad para reconocer, ampliar y desarrollar el horizonte cultural de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En línea con este posicionamiento, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a disfrutar de las expresiones artísticas y a participar en el progreso científico como beneficiario de los resultados que de éste se alcancen. El derecho a la cultura supone la participación plena de todas las personas en la vida cultural como una dimensión esencial para el ejercicio de la ciudadanía en pos de garantizar el acceso a los bienes simbólicos y al mismo tiempo la posibilidad de su creación y expresión. La UNESCO, en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, artículo 5, también reconoce este derecho como parte de los derechos humanos y pone el énfasis en que cada individuo participe de la vida cultural, eligiendo y adhiriendo a las prácticas de su propia tradición familiar, comunitaria, regional, entre otras posibles. La formación cultural cobra entonces un papel central en la trayectoria formativa, en tanto habilita a los estudiantes a valorar, comprender y participar efectivamente en una diversidad de expresiones culturales con el sentido de propiciar su integración en contextos plurales y habilitar una participación significativa. La cultura es pensada aquí como un mecanismo que colabora en la configuración de la realidad y actúa como un sostén de esta. Constituye ese simbolismo compartido por los miembros de una comunidad y su expresión individual es fundamental en la creación de los significados que se producen en el encuentro con el mundo. Una aproximación desde la alfabetización cultural supone reconocer y valorar la coexistencia y riqueza de múltiples culturas, lenguas, religiones, tradiciones y formas de vida dentro de una sociedad y en consecuencia la diversidad de saberes locales, identidades culturales y lingüísticas. Al comprender y respetar distintas perspectivas culturales, los estudiantes pueden tener fuentes de entendimiento mutuo y contribuir a la construcción de una sociedad más armoniosa. Otro componente clave de la alfabetización cultural radica en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico para analizar e interpretar diversos artefactos culturales tales como la literatura, las artes visuales, la música, el cine, entre otros.
Este enfoque permite alcanzar una comprensión más profunda del significado cultural que subyace en dichas expresiones a la creatividad humana mediante el reconocimiento y análisis de los hábitos y preferencias culturales contemporáneas y en los escenarios regionales. Estas prácticas están vinculadas con las industrias culturales, los medios masivos de comunicación, los contextos digitales y las actividades presenciales y permiten identificar los factores que determinan continuidades, rupturas, brechas de acceso, sesgos y tendencias. Finalmente, está implicado además un conocimiento del contexto histórico en el que las culturas se han desarrollado y transformado a lo largo del tiempo, favoreciendo así una interpretación más compleja de sus manifestaciones actuales. O sea, social, nada. ¿No? Sí, habla más de lo cultural, ¿viste? Inclusive sí. Alfabetización cultural. Sí, totalmente. Está hablando de la cultura como bienes culturales y la transmisión y la recreación de los bienes culturales. Dimensión científica tecnológica. Como especie nos encontramos en un momento de nuestra historia colectiva en el que tenemos el mayor acceso al conocimiento y herramientas que nos permiten colaborar entre nosotros como nunca antes. El potencial para involucrar a la humanidad en la creación conjunta de un futuro mejor nunca ha sido mayor. En un mundo complejo y en rápida transformación, impulsada en gran parte por el desarrollo de las ciencias sociales y naturales y las tecnologías, se apuesta por una formación científica y tecnológica integral y progresiva a lo largo de la escolaridad. La escuela desempeña un papel crucial en la democratización del conocimiento, genial, al asumir la responsabilidad social de distribuir saberes científicos y tecnológicos a toda la población. Nosotros tenemos que poner acá, si hacemos esa compilación, estamos haciendo uso de la democratización del conocimiento. Sí, porque eso es una cuestión que se trabaja mucho en naturales, que es el espacio para democratizar, que la escuela es el espacio para democratizar los saberes científicos, porque hay... Exactamente, pero además, ¿por qué? Porque esto nos habilita a comentar el currículum. Todo el currículo es claro que se ha comentado, porque nos invita desde el comienzo a comentarlo. Pero esto hay que recoger como punto de partida de esa, la posibilidad de democratizarlo por escrito. Es decir, de poder comentarlo, de poder interpretarlo, de poder establecer orientaciones para su concreción en la práctica. Esto pensarlo para una introducción, Marita, de esa compilación que podríamos escribir nosotras. ¿Te das cuenta? Sí. Y llevarlo a esto, a que podamos hacer esta compilación, que me parece que nos puede llegar a salir muy linda. Bueno, entonces acá está. Las alfabetizaciones científicas y tecnológicas involucran aprender otras formas de ver el mundo, fundamentadas en las ideas y los modos de conocer construidos por las ciencias y las tecnologías. En este sentido, las experiencias formativas deben permitir la participación activa en la construcción del propio conocimiento, propiciando una vía particular de pensamiento que supone, entre otros aspectos, desarrollar la curiosidad y la motivación hacia estas experiencias para que los estudiantes sean capaces no solo de comprender los fenómenos que forman parte de su vida cotidiana, sino también de indagar en las ideas de manera responsable, creativa y constructiva. En estrecha vinculación con lo anterior, el conocimiento construido por las ciencias y la tecnología tiene un valor intrínseco y es también un componente esencial de la cultura contemporánea. Las ideas científicas y tecnológicas y la naturaleza de esas actividades, en tanto creaciones humanas, forman parte de la configuración de la identidad cultural, la forma de vivir y la visión del futuro de las comunidades. La construcción de estos conocimientos permite interpretar y transformar la realidad desde la perspectiva del desarrollo sostenible, comprendiendo las oportunidades, así como las limitaciones y el sesgo de las ciencias y las tecnologías, en tanto en el
reconocimiento de sus desarrollos como una visión crítica de la actividad. A medida que los estudiantes aprenden a valorar el conocimiento y la evidencia, enriquecen su comprensión del mundo y desarrollan el pensamiento crítico, que les posibilita cuestionar afirmaciones, evaluar información desde marcos teóricos explícitos y datos recabados, y tomar decisiones informadas que influyen en lo personal y otras veces a nivel colectivo. En este contexto, la aceleración en la construcción de saberes y el acceso a la información en la era digital pueden facilitar el intercambio de conocimientos. Sin embargo, pueden dar lugar a desigualdades en el acceso a estos recursos, así como limitar la diversidad de perspectivas y la inclusión cultural, generando una brecha de acceso a saberes relacionados con un mejor uso, más eficiente y más criterioso de esos bienes. La formación científica y tecnológica se convierte entonces en un pilar fundamental para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Finalmente, reconocer la prioridad de esta formación en la escolaridad implica entender las características del mundo actual, en el que los fenómenos económicos, políticos y ambientales están profundamente interconectados. Las decisiones locales pueden tener un impacto global, lo que hace imprescindible adoptar una perspectiva holística al enfrentar desafíos complejos como el cambio climático, las migraciones, los conflictos territoriales, entre otros. Favorecer esta comprensión brinda oportunidades de cambio y contribuye efectivamente a los desafíos de las actuales y futuras generaciones. Me hizo acordar a la profe de geografía, ¡ay, Jesús de Nazaret! ¿Por qué soy tan mala? Raquel Gurevich. No sé, no la conozco, no. No la conoces. Bueno, Sí. ella ha trabajado en mucho territorio aplicado al escolar. Raquel Gurevich, ella comienza su carrera, digamos, como investigadora y como geógrafa, como profesora de un profesorado. Digamos, ella egresa de un profesorado y después desarrolla. Y ella va a ser parte de la construcción de los NAP en el 2006, en la parte de ciencias sociales. Ah, mira vos. Es muy interesante. Yo hice un curso con ella de Flax. Ah. Y es sumamente interesante y es sumamente didáctica. Y ella trabajó también, es la que desarrolló todos los libros de geografía de Aike. Yo no sé si vos has trabajado con Aike. He trabajado, sí, cuando estaba en el secundario, sí. Cuando estaba en el aula, digamos, sí. Bueno, Aike tiene, para mí es realmente, ellos toman la alfabetización científica como forma de organizar los contenidos escolares. O sea, los MAP en ese momento. Claro. No sé ahora, porque estoy en aula, no sé. Habría que revisar, eso también me parece importante, revisar las últimas actualizaciones de los manuales escolares, porque de alguna forma todos sabemos que a la larga los docentes van a los manuales. Una de las formas que me parece que tiene que incorporarse la alfabetización científica y quizás la lectura académica para como experiencia además, es la lectura de los manuales, porque la mayoría de los docentes van y hacen recortes, van a este tema y buscan además. Lo dan como el manual con las actividades, todos. Los libros, en perspectiva de alfabetización científica, están planteados con objetivos, con metas, están alineados a los diseños curriculares, que necesitas leerlo en su conjunto y decidir pedagógica y didácticamente si este manual es el que a vos te va a servir. Y si lo vas a trabajar, tenés que trabajarlo en el conjunto, pero primero lo tenés que trabajar vos. Entonces, me parece que es re importante poder trabajar como un aspecto de la alfabetización académica y de la experiencia, leer los manuales, leer académicamente los manuales y decidir en una toma de posición pedagógica y didáctica cuál de todos estos manuales puedo utilizar yo para trabajar en esta institución. Sabiendo que siempre va a haber adaptaciones, que yo no lo voy a poder. Tengo que hacer una transposición didáctica.
para que tenga un carácter situado y demás. Pero eso Sí. me parece que es un punto fundamental y que nos puede servir para analizar. Igualmente, viste que hay un montón de portales con secuencias didácticas. Bueno. Y ahora se trabaja mucho con las secuencias, sí. Claro. Está, en realidad, ahí no tanto los libros de Aike trabajan como consecuencias. Ya tienen esa estructuración. Por lo menos lo que yo he visto de ciencias sociales hace años, porque no toco un libro de ciencias sociales secundaria hace 1000 años. Pero una buena indagación sería mirar las versiones, porque yo sé que muchísimo tiempo las hicieron por allá en el 2006 y después se reversionaban, se ampliaban, pero eran como lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, me parece a mí que podría ser una forma, alguno de los ejercicios sería de lectura que trabajen con la bibliografía, a ver, que trabajen con los libros, a ver qué, y hacer como, digamos, el cruce con lo que acá... Y lo mismo es la experiencia de las propuestas pedagógicas que da ahí, que la tenga. Pasaba muchísimo que el docente va directamente a las actividades son contextos que están en el secundario, ni qué te digo, porque el primario como que sí, se sientan y hacen la secuencia y por ahí. Porque tienen la obligación de la planificación. Claro, pero en el secundario, salvo que sea una escuela privada, que te tienen ahí, pero nunca planificamos, lo más parecido a la planificación es el libro de actas, o sea, el libro de aula. El libro de aula. Sí. Que nada que ver, porque inventás como lo mejor. Para ¿Sí? Cuando cenás y no sabes qué diste, qué sé yo. Me va a decir a mí cuando no he tenido que controlar, ¿sí? Que cualquier cosa ponen. Totalmente. Yo estuve años sin saber qué era EA. Claro, vos veías que el otro ponía y vos también ponías. Claro. Porque me habían dicho, fíjate cómo completan los otros. Pone lo mismo. Ay, Dios. Bueno, son las 12. Dale, nena, bueno. Bueno, ¿cómo el jueves quedamos? El jueves. Yo creo que esta lectura es muy rica para ir sacando estas cosas importantes que pueden orientar cómo vamos a ir haciendo. Lo dejamos grabado y después armamos, digamos, sin olvidarnos, porque nos olvidamos, revisamos esto que hemos dicho y armar, la fundamentación, los talleres, Sí, ahí me fijaba, yo después, viste, porque yo soy como media dispersa por ahí. Si había, después sí, seguí con la otra parte de los saberes y las capacidades. Lo leamos, si querés, hasta acá, hasta que termine, si nos falta poquito. O esto ya lo terminamos. No, pero faltan las otras dimensiones, la socioafectiva, la prospectiva. La ambiental y social, sí. Listo. Bueno, lo sigamos leyendo y sigamos grabando, vamos haciendo esa lectura comentada. Y así también nos puede quedar para ver cómo seguimos. ¿Sí? Dale. Perfecto. Nos vemos, mi querida. Nos vemos el jueves. Chao.